Saludos amigos televidentes, gracias por estar nueva vez en la hora 22. En esta ocasión vamos a hablar sobre la salud. El doctor Alfredo Polanco me acompaña hoy día. El doctor Polanco es nefrólogo, director de nefrología del Instituto Nacional de la Diabetes, un gran profesional. Hablaremos con él sobre la deficiencia renal crónica. Importante que sepamos acerca de este padecimiento que uno piensa que es esporádico, sin embargo veremos que está en muchas personas esta situación clínica. Pero dejemos y empecemos a hablar con el doctor Alfredo Polanco, a quien agradecemos su presencia. Buenas, doctor. Buenas noches, Gregory, buenas noches a nuestro público. Una noche muy importante, el primer viernes de agosto es el Día Internacional de la Cerveza. Sí. Sí, claro. O sea, muchas anécdotas han salido en varios medios de comunicación con respecto a mitos y tabúes de la cerveza. Y precisamente, hablando de nefrología, muchos pacientes acuden a nosotros diciendo, doctor, salí con piedra en los riñones, pero por suerte hay algo muy bueno para la piedra en los riñones, que es la cerveza. O sea, miren qué cosa. Ellos mismos se dan esa automedicación. Claro, ellos se medican de la cerveza porque ellos, claro, les va a provocar esa alegría, les gusta la cerveza y ni modo, pues encuentran un objetivo para tomar cerveza, pero ese no es el tema. Ese no es el tema, pero en realidad cerveza moderada no afecta a los riñones. No, para nada. Y es que, o sea, nada que usted utilice de forma moderada prácticamente va a provocar daño. O sea, el daño está cuando usted aumenta en exceso la ingesta de todas las sustancias. Es como decía mi abuelo, todo en exceso hace daño. Todos los extremos son malos. O sea, que por eso una persona comienza hoy tomando cerveza, se toma hoy una, mañana serán 3 y ya usted sabe, va a ser un alcohólico. O sea, por eso nunca nosotros recomendamos como médicos la administración del alcohol de ningún tipo, o sea, no lo recomendamos. Bueno, esos pacientes lo que van es condicionando su presencia ante usted. Mire, claro, cuando presentaba el tema principal de su participación en esta noche sobre la deficiencia renal crónica, el riñón es un órgano muy delicado o es que nosotros abusamos de un mantenimiento inadecuado sobre nuestros riñones? En los riñones son órganos bastante importantes, o sea, tienen diferentes funciones. Una función importantísima es la de eliminar los tóxicos que nosotros producimos diariamente mediante la orina. Y prácticamente esa es la función que se conoce. Sin embargo, hay otras funciones mucho tan importantes como esta, como son el mantenimiento de la presión, la tensión arterial. Los riñones son los responsables de mantener una tensión arterial adecuada. Por eso vamos a ver que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o aguda van a tener aumento de la tensión arterial, hipertensión arterial. Los riñones también son los responsables de producir una hormona bastante importante para nuestro cuerpo, que es la eritropoyetina, encargada de la maduración del glóbulo rojo. Por eso todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, un dato importante que van a tener es anemia. Y doctor, o sea, muchos pacientes han llegado con nosotros solamente por la anemia, y cuando le hacemos los análisis de las pruebas urea, creatinina, vamos a encontrar que tienen la creatinina alta, tienen la urea alta, o sea que lo que tienen es insuficiencia renal crónica. Ese daño renal ha provocado que no haya producción de eritropoyetina y el paciente tiene anemia. Otro importante es el déficit de vitamina D. La vitamina D la podemos obtener de los rayos solares, la podemos obtener de la dieta, pero ustedes han notado que después de la pandemia prácticamente todas las personas tienen déficit de vitamina D. La vitamina D se transforma en vitamina D3 en el riñón y es indispensable para la captación a nivel intestinal del calcio. O sea que si usted tiene déficit de vitamina D, también va a tener déficit de calcio. Entonces por eso nuestros pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica van a tener disminución del calcio. O sea, hemos hablado de algunos de las funciones importantes del riñón. Con respecto a si lo cuidamos o no lo cuidamos muy poco. Y una manera importantísima de nosotros cuidar esos riñones es con la ingesta adecuada de agua. Por ejemplo, en la mañana de hoy
vi a un joven de 24 años, un paciente que desde que vi un análisis, un simple examen de orina, dije, pero por Dios, pero tú no tomas agua. Y dice, no, doctor, yo casi no tomo agua. ¿Por qué? Porque vi una orina bastante concentrada, una densidad de la orina de 1033, que pocas veces he visto una orina tan concentrada como esta, lo que me indica que ese paciente en un día no se toma ni medio litro de agua. O sea, entonces uno se lo encuentra como absurdo prácticamente de que una persona en un día entero no se tome ni medio litro de agua. ¿Y cuál es la cantidad adecuada? Sí, bastante importante. Nuestro cuerpo, el 60% de mi cuerpo como hombre es agua. En la mujer el 50%. O sea que si usted tiene 100 kilos, usted tiene 50 kilos de músculos, de otros tejidos, pero tiene 50 kilos de agua. 1 kilo es igual a 1 litro. O sea que usted tiene 50 litros de agua. Entonces, la cantidad de agua que una persona requiere cada día es alrededor de 30 a 35 cc por kilogramo de peso por día. De manera que un paciente de 70 kilos requerirá alrededor de 2.1, 2.3 litros de agua. 2 litros de agua. Entonces, pero ya una persona que tenga atendiendo a la actividad que desempeña, estamos hablando de una persona sedentaria, pero si es un trabajador de la construcción, un motoconchista, va a requerir mínimo 3 litros de agua cada 24 horas, que es más o menos el promedio de un país como el de nosotros, un país tropical donde se suda mucho. Entonces, si nosotros no ingerimos esa cantidad de agua de manera suficiente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener unos riñones que lamentablemente no van a poder eliminar los tóxicos de forma adecuada. Vamos a tener una orina concentrada, vamos a tener fácilmente una insuficiencia renal aguda. Vamos a tener infecciones de vía urinaria a repetición, pues vemos con frecuencia como muchas damas a lo largo de un año, 3, 4, 5 episodios de infección de vía urinaria en un solo año. Cuando le preguntamos sobre la ingesta de agua, dicen, no, yo no tomo casi agua, porque creen que todo es el antibiótico. Y nosotros sí, cuando un paciente tiene una infección de vía urinaria, le damos antibióticos para matar las bacterias, pero las bacterias, muchas que quedan aturdidas, impedidas de multiplicarse, se eliminan mediante el chorro de orina. Ahora, ¿qué ocurre? Si usted no ingiere agua de forma adecuada, esas bacterias va a llegar el momento en que van a recuperarse y van a volver a seguir a producir más daño. ¿Por qué? Porque adquieren lo que se llama resistencia a ese antimicrobiano que le hemos administrado. Igual que el hombre, la mujer necesita ingerir la similar cantidad de agua. Claro que sí, el hombre y la mujer, dos entes prácticamente iguales. O sea que en ese sentido, aunque la mujer, su cuerpo tenga menos agua que el hombre, sí necesita la misma cantidad. ¿Y por qué somos tan apáticos a voluntariamente ingerir agua, doctor? Lo que pasa es que las personas queremos ingerir agua solamente cuando tenemos sed. Y cuando ya usted tiene sed, ya usted tiene un déficit de líquidos. O sea, su cuerpo necesita alrededor de 2 a 3 litros de agua ya cuando usted tiene sed. O sea que no es buena señal de que yo tenga sed y busque agua. Para nada. No debemos llegar a tener sed. Para nada. Ese paciente que tiene sed tiene el sodio alto. Ese paciente que tiene sed está muy deshidratado y, como le dije, ha perdido aproximadamente de un 2 a un 3% de su peso mediante la orina. No se ha dado cuenta, el cuerpo es que le está pidiendo que reponga esa cantidad de agua. Cuando ya ingiere, se cesa el sentido de la sed y el paciente ya no quiere seguir tomando agua. Yo le he recomendado a muchos de mis pacientes ahora mismo que se encuentran difícil el tomar agua por el trabajo, etcétera, etcétera. Sobre todo, pero un paréntesis pequeño, sobre todo en ese aspecto, la mujer cuando está en el trabajo. Algún tipo de vestimenta que medio dificulta, que cada vez que va a ir al baño, pues por ahí anda. Sí, bastante importante eso. Las damas toman menos agua que los caballeros porque para nosotros es sumamente fácil ir ahí al baño, orinar y ya se resolvió. Correcto. Pero la mujer tiene que hacer una serie de ritos en algunas ocasiones. Y dice, no, es que yo no puedo estar en el trabajo levantándome al baño 4 veces en 8 horas. Y sería lo ideal, que estuviera ingiriendo agua adecuadamente y cada vez que le dé eso tiene que ir al baño. O sea, su patrón no le puede quitar el que vaya al baño a ninguna persona, no. O sea, porque esté haciendo tal o cual trabajo. O sea, pero eso es ideal que en su lugar de trabajo, aunque sea bajo aire acondicionado,
usted tenga su agua y no tiene que esperar a que le dé sed para tomar, porque ya habíamos dicho que ya son signos de deshidratación, sino que debe de tomar agua cada cierto tiempo. Y hay personas, doctor, que se llevan de la recomendación y han leído que es importante estar bien hidratado, por ejemplo, y sustituyen el agua en gran proporción con bebidas hidratantes. Deme su opinión al respecto. ¿Es lo mismo? Lo mejor es el agua. O sea, lo mejor es el agua. Está bien, hay bebidas hidratantes que tienen pues electrolitos, pero ¿qué sucede? Si usted toma bebida con electrolitos, por ejemplo, con sodio, ¿qué va a hacer? Le va a seguir dando sed y hasta que usted no tome esa agua, usted va a seguir teniendo sed. O sea, por eso el mejor líquido que hay es el agua. Muchos lo sustituyen por el jugo. Pero ¿qué sucede? Que el jugo tiene glucosa, tiene azúcar. Entonces, en cierto modo, si un paciente es diabético, ya eso no le va a favorecer porque va a conllevar a un aumento de los niveles de glicemia. Por eso es que nosotros recomendamos. El agua es el líquido más barato, más económico y el más abundante y el que usted puede utilizar y encontrar a donde quiera. Y usted va al supermercado y usted puede comprar fácilmente, después de la pandemia ha proliferado eso, un faldo de agua de 20 botellitas de agua y usted saca 4 a 6 botellitas de agua todos los días y se lo lleva para su trabajo y ya. Déjeme decirle hidratado. Y aproveche su copa de agua, que a propósito de envase para portar y contener agua, en mi escritorio yo descubrí que en los centros comerciales, en los supermercados, hay un envase que tiene por nombre 8 vasos. No voy a mencionar la marca del agua, pero dice 8 vasos y el tamaño que tiene, el contenido, es el similar a 8 vasos, así se llama el galoncito, bueno, no es un galón, sí. el envase que es cuadradito y es bastante práctico y yo lo tengo en mi escritorio día por día, 8 vasos. Sí, mi hijo menor como trabaja a remoto, trabaja desde su residencia, ese es su lugar de trabajo, su oficina, pues él lo que hace es eso precisamente, que tiene su frasco de agua y ya, ahí no tiene ningún tipo de problema, o sea, que eso es una ventaja que tiene el paciente. ¿Qué ventajas trae entonces estar normalmente bien nutrido de ingerir agua? Claro, el paciente mediante la ingesta de agua va a eliminar más tóxicos por la orina, o sea, esa es la principal ventaja. Ese paciente no va a padecer de estreñimiento. O sea, ¿por qué? Porque muchas mujeres, sobre todo, es más frecuente que tengan estreñimiento porque si usted no toma agua y el bolo, o sea, la materia fecal está compacta, es mucho más difícil de que salga. Ahora bien, cuando usted le mete agua, medio litro de agua, usted sabe que su bolo fecal, o sea, su materia fecal va a salir más fácil. Entonces, una materia fecal que esté completamente deshidratada va a ser mucho más difícil de salir y sobre todo que las mujeres muchas veces lo prefieren hacer todas sus necesidades en su casa, por eso es un poquito más difícil también. O sea, por eso no toman agua y lamentablemente tenemos una proliferación importantísima de las infecciones de vías urinarias que las mujeres nos preguntan, pero doctor, ¿y dónde fue que yo cogí esa infección de vía urinaria? Fue en el baño del trabajo, señores. Entonces fue por no ingerir agua suficiente. Por no ingerir agua suficiente, porque esas bacterias que producen las infecciones de vías urinarias somos nosotros que las tenemos. Todas las mujeres que me están viendo ahora mismo saben que la bacteria que les sale siempre, en la mayoría de los casos, se llama Escherichia coli. E. coli es una bacteria intestinal, una bacteria que nosotros tenemos en pequeñas cantidades. Ahora, ¿qué ocurre? Mientras más tiempo usted tarde para eliminar la orina, esas bacterias se van proliferando, se van multiplicando y esa cantidad de bacterias que en principio eran una cantidad pequeña y que no era propia para producir una infección de vías urinarias, en la medida en que usted no orina, van proliferando, se van multiplicando esas bacterias en su vía urinaria y ya se convierten en patógenas. Entonces ya tenemos una infección de vía urinaria y entonces la mujer anda buscando que si fue mi esposo el que me pegó la infección. A veces le echan la culpa y van a donde mi doctor, pero mire, cuidado si es el esposo. No, señor, esas bacterias las tiene usted. Lo que pasa es que generalmente ascienden por la uretra. La mujer tiene una uretra mucho más corta que el hombre, una uretra que apenas tiene 3 centímetros de diámetro, y si esa mujer, por ejemplo, no orina constantemente, esas bacterias van a ascender en poco tiempo hacia la
vejiga y ya tenemos una infección de vía urinaria. Está bastante explícito, entendible lo que usted ha indicado, lógico. Ahora, hay una situación. He escuchado inclusive de algunos facultativos, algunos médicos, que opinan y recomiendan que cercano o en las noches, antes de dormir, reduzcamos la ingesta de agua. Por esto de no interrumpir en varias ocasiones el sueño para tener que ir a orinar y levantarse. Claro, es adecuado. O sea, por eso es importante. Usted se levantó, como hacen los japoneses, tómese medio litro de agua. Ya usted comenzó bien, con buen pie. O sea, al iniciar el día. Al iniciar el día, ya, antes del desayuno, antes de todo, medio litro de agua. Eso es lo ideal. Por eso usted ve que muchas personas tenemos en nuestra habitación nuestro vaso de agua o nuestra botellita de agua. Empezamos el día con medio litro de agua. Entonces, de ahí en adelante ya usted se desayuna. Bueno, pues tómese medio litro más, ya usted tiene un litro de agua. O sea que es fácil, porque ya después de las 8 de la noche, 9 de la noche, dependiendo de la hora que usted se acueste, ¿qué ocurre? Que si usted toma mucha agua, sobre todo ya el que entra en la edad de los 50, 60 años por el problema de la próstata y todo, tiene que estar levantándose constantemente a orinar y eso trae como consecuencia alteración del sueño. Entonces dice, pero doctor, yo no puedo dormir, como muchos pacientes que utilizan diuréticos en las noches equivocadamente. Entonces la noche se hizo para dormir. Espérese, doctor. Sí. Diuréticos inequivocadamente utilizados en las noches. Sí. ¿Es común? ¿Para qué se hace? Los diuréticos son medicamentos que se utilizan para aumentar la eliminación de orina. La mayoría de los pacientes hipertensos tienen que utilizar diuréticos, diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, etc. Entonces muchas veces le prescribimos el diurético al paciente, pero debe de tomárselo en las mañanas. Hay pacientes que utilizan diuréticos 2 veces al día y se les recomienda que la última dosis de diurético no sea más de las 4 o 5 de la tarde. Imagínense ustedes, tenemos pacientes que dicen, doctor, después que me estoy bebiendo los medicamentos de la presión no duermo. ¿Y qué pasa? Estoy orinando más de noche. Si ese diurético, si ese medicamento antihipertensivo que usted se tomó a las 8 o 9 de la noche contiene un diurético, usted sabe que lamentablemente no va a dormir. Entonces usted tiene que hablar con su médico y decirle que le cambie ese medicamento de la noche para por la mañana, porque a veces le decimos al paciente, no, puedes tomártelo a cualquier hora. Y no es así. El medicamento que tiene un diurético, lo ideal es que se tome en horas de la mañana. Doctor, vamos a pasar a la parte donde el riñón se afecta. Normalmente, de acuerdo a la cantidad de casos que ustedes atienden sobre situaciones renales, el paciente ha dañado los riñones o los riñones se dañan solos. ¿Cómo cuidamos o qué daña un riñón? Bien, lo importante es saber la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es la pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función renal que se presenta en meses y años. Es irreversible. O sea, no se presenta de hoy para mañana, un daño renal. Y o sea, es irreversible. Es irreversible, la crónica es irreversible. Me explico. La mayoría de los casos de insuficiencia renal crónica son provocadas por 2 entidades clínicas que son bastante frecuentes en pacientes adultos. Una, la diabetes. Otra, la hipertensión arterial. La diabetes representa más del 40% de todos los casos de insuficiencia renal crónica en el mundo. Es decir, si usted ve ahí 10 pacientes que se están dializando en cualquier unidad de diálisis, usted sabe que 4 de esos pacientes son diabéticos. O sea, primera causa. 3 de esos pacientes que están ahí en diálisis fue la presión que le dañó los riñones. O sea, el 70% de todos los casos de insuficiencia renal crónica en el mundo están en esas 2 causas, la diabetes y la hipertensión arterial. Es por eso que es bastante importante que todo paciente diabético debe de visitar al nefrólogo por lo menos una vez al año, aunque su médico no lo mande. Yo se lo digo claramente, usted no tiene que esperar que su médico diabetólogo, endocrinólogo o cardiólogo lo mande al nefrólogo, porque es usted a quien le vamos a cobrar la cuenta. Muchas veces, por la causa que fuere, pues el diabetólogo, el endocrinólogo, el cardiólogo no lo envió esperando que la creatinina esté alta. Cuando ya un paciente tiene aumento de la creatinina, ya ese paciente ha perdido más del 70% de la función de los riñones. Entonces, doctor, igual, yo soy diabético, mi doctor no me ha dicho en un año que vaya al nefrólogo, yo no tengo ningún síntoma.
que yo pueda decir, tengo inconvenientes en los riñones, debo ir al nefrólogo mínimo una vez al año, aún no haya síntomas. Así es. Sobre todo, los riñones no provocan ese dolor que la gente siempre anda con la lumbalgia, y a veces cuando le hablamos de que tiene una insuficiencia renal crónica, dice el paciente, doctor, pero usted está equivocado. ¿Por qué? A mí nunca me ha dolido los riñones. O sea, ellos entienden que el paciente que tiene insuficiencia renal crónica tiene que tener daño renal. El paciente que tiene daño renal es el que tiene el cólico nefrítico. O sea, pierden los riñones. 1% de los pacientes que están en diálisis. O sea, que esa es la mínima cantidad. El paciente diabético, lo más notorio que va a presentar es orina espumosa. El paciente ve que está orinando con mucha espuma. Todos los análisis están bien, menos el examen de orina, que salió con albúmina, una cruz, albúmina, trazas. Entonces ya usted sabe que ese paciente tiene un daño renal importante, que como dije hace un momentito, en la mayoría de los casos el daño renal es irreversible. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor Alfredo Polanco, y en breve retornamos para seguir conversando con el doctor Polanco acerca de lo que es la situación de problemas de criticidad en los riñones. Así que volvemos en breve. Doctor Alfredo Polanco, empezó usted a definirnos lo que es la deficiencia renal crónica. ¿Qué tan frecuente en República Dominicana, fuera de los índices internacionales, pero aquí por nuestras condiciones, nuestras costumbres, podemos encontrarla en pacientes que van donde ustedes? Fíjate, por ejemplo, estamos en el Hospital de la Diabetes, por ejemplo, un centro donde acuden más de 400, 500 personas todos los días buscando tratarse sus enfermedades, sobre todo la enfermedad del riñón, las enfermedades cardíacas, etcétera, porque el paciente diabético es un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular, que tiene una enfermedad renal. Nosotros, por ejemplo, vemos, tal y como dicen las estadísticas internacionales, que aproximadamente el 10% de la población mundial tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Nosotros vemos una gran cantidad de pacientes diabéticos que cuando le hacemos los análisis de orina de 24 horas buscando albuminuria, nosotros encontramos que una gran cantidad de esos pacientes tienen presencia de albúmina o proteína en la orina. Ya ese paciente tiene un daño renal. Ahora, ¿qué ocurre? Que el paciente, como no tiene dolor, no siente nada, él dice, no, yo no le voy a hacer caso a eso. Pero es que ocurre que al cabo de 3 a 5 años ya el paciente llega con una hinchazón, edema generalizado, y la creatinina ya está alta, y nosotros decimos, pero mira, te vimos en el 2018, como ha ocurrido en muchas ocasiones, y te advertimos porque ponemos en la computadora siempre de que ese paciente tiene que darse seguimiento estricto, y vamos a hablar un poquito qué nosotros podemos hacer. Cuando ese paciente se desaparece de nosotros, del nefrólogo, entonces ya llega complicado. Con frecuencia nosotros tenemos que estar colocándole catéter de diálisis al paciente debido a que llega con datos de uremia, llega con datos de sobrecarga de volumen. O sea que en nuestro país, por existir tan poca educación sobre estas enfermedades, sobre la enfermedad renal crónica, los pacientes en la mayoría de los casos llegan tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted llega tarde con una enfermedad, bueno, siempre hay algo que hacer. Pero ¿qué ocurre? Aumenta la mortalidad. No es lo mismo cuando, volviendo atrás, ese paciente que yo vi en el año 2018, que tenía albuminuria en 45 miligramos, que es algo mínimo, pero que tiene un problema, y yo le dije, mira, vamos a ponerte un tratamiento. Con este tratamiento nosotros vamos a enlentecer la progresión de esta enfermedad, o la vamos a retrasar, o algunos autores dicen que podemos incluso hasta evitarla, dependiendo la edad del paciente. Entonces, ese paciente que se ha dado seguimiento y usted lo ve meses tras meses, cada 3 meses o cada el tiempo que sea, y usted va a ver que ese paciente del 2018 al 2022 está prácticamente igual, o sea, no ha variado mucho. La albúmina tiene 50, 60 miligramos, es muy diferente a ese que
tenía 45 miligramos de albúmina en esa ocasión y ahora usted ve que tiene 2000 miligramos. Ellos se asustan, wow, pero estoy muy mal. Y yo, claro que sí, que está muy mal, porque no puedo decirle al paciente que no está mal, si está mal. Entonces, ¿a qué se debió esto? A que ese paciente lamentablemente abandonó a su diabetólogo, abandonó, no fue nunca más a su nefrólogo, y que vamos a tener a un paciente que va a saltar rápidamente a requerir tratamiento de diálisis. Si ese paciente se chequea adecuadamente cada cierto tiempo, el paciente va a economizar mucho más en prevención de la salud que en curación de la enfermedad. Y se puede evitar la diálisis. Por eso dijimos, en algunos casos incluso hasta se puede evitar, en el sentido de que ese paciente podría morir de otra cosa que no sea de insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque es tanto el tiempo que ganó ese paciente que no va a requerir terapia de diálisis. Con frecuencia hay muchos pacientes que yo le digo, no creo que usted llegue a diálisis, porque vamos viendo cómo en el 2015 usted tenía creatinina en 1.3 y ahora estamos en el 2022, 7 años después, y usted tiene pues 1.7, 1.8 de creatinina. No ha avanzado mucho porque usted lleva un tratamiento estricto, tal y como se lo recomendamos, y mire, usted tenía en esa ocasión 70 años y tiene 77 años, por ejemplo, 7 años después ya ese paciente posiblemente no llegue a diálisis. Ahora, si ese paciente no se lleva de las recomendaciones, pues quizás cuando tenía 72 años iba a estar en diálisis y ya ese paciente posiblemente ya hoy no estuviera vivo. Fuera de las patologías de la diabetes y la hipertensión, ¿qué daña la salud del riñón? Muy interesante. Hay enfermedades propias de los riñones, como son las enfermedades glomerulares o glomerulopatías. Por ejemplo, en estas últimas semanas ha sonado mucho un caso de lo que es la enfermedad de cambios mínimos, que es una enfermedad que afecta el riñón básicamente en niños. Todavía no se sabe la causa, puede ser desencadenada por un proceso alérgico, picadura de insecto, por pacientes que tengan una neoplasia, un cáncer, etcétera. O sea, hay muchísimas situaciones que pueden desencadenar una enfermedad de cambios mínimos. Hasta alergia se menciona. Una alergia, correctamente. Entonces, este paciente lo que va a tener es que va a eliminar unas grandes cantidades de proteínas por la orina, o sea, 4.000 miligramos, 5.000 miligramos, más de ahí, pues he tenido pacientes que han eliminado hasta 20 gramos de proteína en orina de 24 horas. Cuando usted elimina una gran cantidad de proteínas por la orina, ¿qué ocurre? Su cuerpo se queda prácticamente sin proteínas. Entonces, las proteínas son las que mantienen los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando usted tiene la proteína baja en la sangre, todos los líquidos se van a extravasar, se van a estar en el espacio extravascular, o sea, fuera de los vasos sanguíneos, y usted va a notar que el paciente está bastante dematizado, un paciente que puede ganar 30, 40, 50, 70 libras o más, dependiendo el tiempo de evolución de la enfermedad, y ese paciente corre el riesgo de presentar una insuficiencia renal aguda e incluso insuficiencia renal crónica. O sea que hay pacientes, dependiendo cuál haya sido la causa de la glomerulopatía, por ejemplo, tenemos una glomerulonefritis focal y segmentaria, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis por IgA, o sea que hay muchas enfermedades. También tenemos otra importantísima que es el lupus eritematoso sistémico, donde aproximadamente el 60% de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que el 90% de los casos es en mujeres, pues 60% de estas mujeres o de estos pacientes van a tener algún grado de daño renal. Hay otras entidades clínicas como son los cálculos renales también, que son responsables de alrededor del 1% de los casos de insuficiencia renal crónica, y una que es la cuarta causa de insuficiencia renal crónica, que es la poliquistosis renal autosómica dominante. O sea que tenemos pacientes que cuando vemos que están altas los valores de creatinina y urea, le hacemos una sonografía y ese paciente tiene múltiples quistes en ambos riñones. ¿Qué tiene ese paciente? Una poliquistosis renal autosómica dominante. Esto conlleva a una insuficiencia renal crónica. De manera que hay muchas causas. Bueno, no puedo dejar de mencionar el uso indiscriminado de analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos. O sea, todos los analgésicos son capaces de producir enfermedad renal. No importa que sea acetaminofén. O sea, por eso usted no puede utilizar de manera indiscriminada un analgésico. O sea, nosotros tenemos actualmente en una unidad de diálisis a una paciente que actualmente tiene 30 años de edad
y a la edad de 26 años ella debutó con insuficiencia renal crónica. El único antecedente era el uso abusivo de antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque es una paciente con antecedentes de cefalea migrañosa. Ella simplemente todos los días se tomaba su calmante, aunque no le diera dolor de cabeza. A manera preventiva. A manera preventiva. Hoy esa paciente está en diálisis. O sea que tenemos múltiples causas de que un paciente caiga en una insuficiencia renal crónica y, bueno, gracias a Dios tenemos las máquinas de diálisis a lo cual las personas le tienen tanto miedo. Y yo digo, pero bendito, las máquinas de diálisis o riñones artificiales, como nosotros le decimos, vinieron a resolver un gran problema. Porque si usted tuviera, por ejemplo, un hígado artificial, en lo que a usted le hace un trasplante de hígado, no murieran tantos pacientes por hepatopatía crónica. Un paciente en diálisis puede esperar un trasplante durante 1 año, 3 años, 5 años, 20 años o más dializándose. O sea que es una ventaja del paciente que muchas veces nos quieren satanizar la diálisis. Y yo le digo, pero es la modalidad terapéutica más maravillosa que ha aparecido. O sea, en el mundo actualmente hay más de 2 millones de pacientes que están recibiendo tratamiento de diálisis. Y en lo que ese paciente se está dializando, puede prepararse para trasplante, no importa la edad que tenga. Garantiza vida. La diálisis garantiza vida, garantiza calidad de vida, que es lo más importante. Porque nosotros, por ejemplo, en el día de hoy yo tuve en una de las unidades de diálisis donde estamos, donde tenemos a 4 profesionales de diferentes áreas, donde tenemos médicos, tenemos ingeniero civil, tenemos abogados que están dializándose y esas personas en el día de hoy, ellos trabajaron en sus diferentes labores. O sea que eso da tiempo a que usted se prepare para recibir un riñón, que si no tuviéramos los riñones artificiales, pues lamentablemente esos pacientes que no orinan, ya que tienen 1 año en diálisis, 2 años en diálisis, etcétera, están haciendo su vida prácticamente normal. O sea que es una ventaja el nosotros contar con terapia de sustitución renal, como lo es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal también, que es otro tipo de diálisis que el paciente puede hacerse en su propio hogar. Mire, continuando con las afectaciones que producen que un paciente pueda ir a situaciones como esta que usted explica de las diálisis, ¿los hábitos de vida influyen en el daño que podemos provocarle a un riñón? Claro que sí. O sea, los hábitos tóxicos, por ejemplo, uno de los que nosotros siempre hablamos y le preguntamos a nuestro paciente es, ¿fuma? Le quitamos inmediatamente el tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco tiene múltiples sustancias tóxicas, la nicotina, produce vasoconstricción renal. Nosotros tenemos pacientes en diálisis que posiblemente la causa que haya acelerado el daño renal sea el uso de la juca, que está tan de moda en nuestro país en los últimos 8 o 9 años. Todavía el alcohol no está involucrado, porque yo sé que como hoy es el Día Internacional de la Cerveza, muchas personas nos están mirando. El alcohol todavía, no sabemos cómo los estudios, pues, qué dirán. La vida sedentaria es un factor preponderante. La dieta, o sea que Perdón, doctor, la dieta rica en proteínas. Por ejemplo, nosotros una dieta rica en proteína, dieta hiperproteica, podría aumentar la filtración del riñón, podría dañar los riñones. Nosotros tenemos el caso de algunos... ¿Con el consumo de qué productos, de qué alimentos en exceso? O sea, por eso es que se recomienda, todo tiene la dosis adecuada. Por ejemplo, la cantidad de proteínas de una persona, alrededor de 1.2, 1.3, de 1 a 1.3 gramos de proteína por kilogramo de peso por día, pero tenemos pacientes que exageran comiendo proteína. Entonces, si ese paciente es hipertenso o es diabético y encima de eso tiene un exceso en la ingesta de proteínas, ¿qué va a ocurrir? Que muchas de esas proteínas se van a filtrar por el riñón y van a provocar daño a nivel renal. O sea, ¿cuáles son los alimentos que tienen más proteínas? Básicamente las carnes, los lácteos, ahí es que tenemos la mayor cantidad de proteínas. O sea, que por eso que decimos, como cuando iniciamos el programa, todo en exceso podría ser dañino. Hay muchos atletas que consumen otras sustancias para tener músculos también, y tenemos pacientes que están recibiendo diálisis producto de esa sustancia, como son los esteroides
anabólicos androgénicos, que son las sustancias que se utilizan para el desarrollo de los músculos. ¿Ustedes se encuentran, doctor, situaciones derivadas de esta situación, valga la redundancia, porque acostumbramos muchos a ir a los gimnasios, pero hay un complemento que es precisamente el de la proteína. ¿Aparecen casos entonces que el uso de proteína para acompañar un buen gimnasio daña riñón? Es que todo como en exceso hace daño. Por ejemplo, tenemos el caso, hace 3 años tuve un entrenador de gimnasio que prácticamente ya yo lo iba a dializar, porque el paciente llegó a tener 7 u 8 de creatinina, estaba haciendo mucho ejercicio, no sé, parece que tenía una competencia iba a tener una competencia, y de repente se le provocó una situación llamada rhabdomiólisis, destrucción del tejido muscular, y todo esto aunado al uso excesivo de proteína, todo eso le provocó pues una insuficiencia renal aguda. Por suerte, con manejo con medicamentos, pudimos sacar a ese paciente, pero hemos tenido casos de un joven, recuerdo yo, de 22 años, que tenía aproximadamente 6 meses que no hacía ejercicio, de repente comenzó 2 horas de ejercicio, hizo una insuficiencia renal aguda y tuvimos que darle 3 sesiones de diálisis. Tuvo la ventaja de que ese paciente se recuperó. Hemos tenido pacientes en competencia de baile, compitiendo, bailando, ejercicio extremo durante 4 o 5 horas, que también hemos tenido que dializarlo. ¿Y qué sucede en esos casos? Antes que nada, ustedes han visto, por ejemplo, bueno, hace unos cuantos años que no ocurre, como los guardias que entran nuevos, que muchas veces lo ponen a hacer ejercicio extenuante, pues periódicamente ocurría eso, que hacían insuficiencia renal también, pero eso más por deshidratación, por la insolación. Ah, ya. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con esos pacientes? Esos pacientes que han tenido esos casos de insuficiencia renal aguda son pacientes que es importantísimo que se den seguimiento con un nefrólogo, porque usted no sabe qué porcentaje de ese riñón se dañó definitivamente. Pero ocurre que esos pacientes, cuando salen de su cuadro de insuficiencia renal aguda, usted nunca lo ve al nefrólogo, y un 10% de esos pacientes van a quedar en diálisis, y otro porcentaje importantísimo a lo largo de años posiblemente o posiblemente no van a requerir tratamiento de diálisis porque van a hacer una insuficiencia renal crónica. En cuanto al sexo de los seres humanos, las personas de sexo masculino y las mujeres, ¿quiénes son más proclives a padecer de problemas renales? No sabemos el por qué. Sin embargo, vemos en las unidades de diálisis que hay más hombres que mujeres. Por ejemplo, nosotros en cualquier unidad de diálisis, usted ve que hay 12 personas dializándose, hay 3 mujeres o 4, el resto hombres. Se ha atribuido en ocasiones a que es que la mujer se chequea más que el hombre, pero todavía no hay una clara razón el por qué tenemos más hombres que mujeres con insuficiencia renal crónica. Por eso, hombre, vaya a chequearse periódicamente donde su nefrólogo. Si usted sabe que es diabético, como le dije anteriormente, si usted sabe que es hipertenso, si a usted le dijeron en alguna ocasión que tenía la glicemia alta, no piense que tiene una diabetes emocional o que fue que se le subió un chin la glicemia. Vaya a verificar si usted es diabético, porque la diabetes, según los estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2020, el 44.4% de todos los pacientes que entraron a diálisis fue por la diabetes, o sea, un número más alto del 40%. Yeah. O sea, casi la mitad de los pacientes que entraron a diálisis en ese año de pandemia fue por la diabetes. Y en cuanto a genética, ¿se puede decir que aparece algún caso que sea hereditario? Sí, el factor genético es preponderante, muy importante. Por ejemplo, no solamente por el caso de la poliquistosis renal autosómica dominante, que no hay salto de generación y que si yo la tengo, los quistes renales, hay un 50% de que los hijos míos, cada hijo mío lo tenga, sino que para el caso, por ejemplo, de la enfermedad renal diabética, en este caso, el paciente que solamente es diabético, 20 o 22% de posibilidad de que haga una enfermedad renal crónica, pero si su padre o su madre tuvieron una insuficiencia renal crónica, ya se duplican las posibilidades. Y si tanto el padre como la madre tuvieron insuficiencia renal crónica, ya se cuadruplica. O sea, por eso es importante el factor genético, y es un factor lamentablemente no modificable. Siempre nosotros conversamos sobre eso. En el caso de la poliquistosis,
¿Es 50% la probabilidad de que un hijo mío tenga el mismo padecimiento? Y si mi esposa también tiene esa situación. Bueno, no he visto nunca, dos pacientes que se han Ya. casado con poliquistosis renal. Eso, o sea, los casos de poliquistosis renal autosómica dominante, uno de cada 600 a cada 1000 nacidos vivos en Estados Unidos. O sea, que es una enfermedad, bueno, es relativamente frecuente, uno de cada 600 a cada 1000 nacidos vivos. Pero es difícil que dos pacientes con riñones poliquísticos se junten, pero con el solo hecho de que el padre o la madre tenga riñones poliquísticos, ya cada nacimiento, cada hijo que nazca tiene un 50% de nacer con el gen de la poliquistosis renal autosómica dominante. Bien, doctor Polanco, vamos a hacer una breve pausa para que lleguemos al segmento final. Interesantísimo conversatorio con el nefrólogo Alfredo Polanco en el día de hoy. Volvemos en breve. Bien, con el doctor Alfredo Polanco hemos hablado de insuficiencia renal crónica. Usted, doctor, tiene mucho tiempo en una importante función en el Instituto Nacional de Diabetes. A propósito, están de onomástico allá, Claro, 50 años. Nos sentimos bastante contentos, muy contentos porque nuestra institución, cumplir 50 años ya eso es un poquito ser adulto. O sea, del año de 1972. El doctor Abraham Hasuri funda o crea lo que es el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, y esto ha servido para que muchos pacientes de escasos recursos económicos puedan adquirir medicamentos, puedan adquirir una asistencia a un bajo costo. O sea, usted ve, por ejemplo, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes y hasta los sábados porque hay consulta, como esa gran cantidad de pacientes de diferentes regiones del país, o sea que no solamente tenemos pacientes de la capital, pero básicamente del lejano sur, o sea, nosotros tenemos pacientes que vienen de Elías Piña, que vienen de Barahona, que vienen de Pedernales, pero también vienen de Dajabón, o sea, de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque van a recibir lo que es atención de calidad por especialistas de calidad. O sea, ahí tenemos prácticamente todas las especialidades y ese paciente con un pago mínimo va a recibir una consulta de alta calidad. O sea, una consulta que en cualquier centro le podría costar 2,000, 3,000 pesos, pues ahí por centavos van a adquirirla. Y una ventaja, algo importantísimo, y es que el centro cuenta también con una farmacia donde también se expenden los medicamentos a bajo costo. Entonces, por eso el paciente que fue por primera vez al Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, es un paciente que va a seguir asistiendo a ese centro de salud, básicamente por las ventajas que va a tener. O sea, un paciente puede tener 3, 4 consultas. A veces nosotros como especialistas nos incomodamos porque yo estoy esperando al paciente y me dicen, no, es que estaba donde el diabetólogo, o es que estaba donde el cardiólogo, o es que estaba donde el cirujano vascular, o donde el odontólogo, o al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque tenemos todas esas especialidades y el paciente aprovecha, ese paciente que vino de Pedernales, que no puede estar asistiendo a citas, a otros centros, un día sí, otro día, no, viene ese día y acude a todas las consultas y a veces van ellos contentos, wow, mira lo que me indicó. O sea, tenemos muchas ventajas en ese importante centro de salud. Es un ambiente como si fuese un ambiente familiar. Es que somos toda una familia, o sea, usted va a ver cómo nosotros, por ejemplo, nuestro director, cómo se trata con cada empleado, con cada colaborador, porque así es que nos tratamos, tenemos la confianza de trabajar de forma libre, siempre actuando de la manera correcta, porque eso es lo de nosotros. Cualquier sugerencia, por ejemplo, que nosotros veamos que es adecuada para mejorar la condición del centro, pues se la comunicamos al director y si se entiende que es adecuado, pues se acepta. Tenemos una unidad de diálisis de las más modernas del país, o sea, una unidad de diálisis con 12 riñones artificiales, o sea, 12 máquinas
de diálisis y periódicamente nosotros, esos pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia renal crónica, que vienen de partes lejanas del país, nosotros los recibimos, le damos sus primeras diálisis y luego los derivamos a su lugar de origen, si hay unidad de diálisis. Hay otros que luego prefieren quedarse ahí, pues no, el trato que me dan aquí es el mejor, o sea que prefieren quedarse en el hospital de la diabetes. ¿Una unidad de diálisis puede atender cuántas personas al día? Simultáneamente, una máquina puede dar capacidad para 3 personas en diálisis. ¿Simultáneamente? No, simultáneamente no, porque por ejemplo tenemos 12 máquinas, ahí tenemos 12 pacientes dializándose. O sea, 12 pacientes. Yeah. Primer turno, segundo turno y tercer turno. O sea, que podemos dializar en nuestra unidad de diálisis a 36 pacientes en ese día y 36 más al día siguiente. Luego eso se va repitiendo. O sea, que tenemos una capacidad importante. Eso es de lunes a viernes. De lunes a sábado. A sábado. El único día que se respeta para que no dializamos es el día domingo. Bien, doctor, yo le agradezco mucho que usted haya estado por acá. Espero que la próxima vez que retorne no sea muy lejano en el tiempo y algunas palabras que a manera de cierre del programa usted quisiera dar. Bueno, el hospital, el Instituto Nacional de Diabetes cumple 50 años. Si usted no ha ido a ese hospital, yo les recomiendo, si usted es diabético, acuda al hospital. O sea, tenemos especialistas y especialidades de mucha calidad, bastante calidad, o sea, los mejores, yo entiendo. O sea, que usted va a tener un trato afable, agradable, o sea, que eso es lo que yo les recomiendo. Y podemos prevenir múltiples enfermedades, como son la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y el denominado pie diabético. Bien, el doctor Alfredo Polanco ha estado con nosotros hoy día. Interesantísimo programa. Señores, hasta la próxima.